Hola, hola, hola. Buen día, Shepa, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Hoy continuamos con la clase que estábamos empezando el tema, ya dando continuidad al proceso. En este caso es análisis de corriente alterna, monofásica. Eh, Seguimos con circuitos paralelos. En el caso de los circuitos paralelos podemos hacer el análisis a través de la impedancia o de las potencias. Entonces, en este caso nosotros vamos a seleccionar el análisis a través de las potencias porque es lo más usual, lo que normalmente se dispone en una carga eléctrica es la potencia. Entonces, a través de las placas nosotros podemos obtener esas potencias y con eso podemos resolver nuestro circuito. Entonces vamos a pasar al material que tengo acá de referencia para apoyarme en la explicación. Entonces tenemos acá el material que dice principios fundamentales de la corriente alterna. Este material lo vamos a usar para retroalimentar los contenidos que ya hemos desarrollado. Entonces, repasando, vemos primeramente los componentes pasivos que tenemos en un circuito de corriente alterna, que son resistencia, bobina y condensador. En el caso de la resistencia, sea para corriente continua o alterna, no tiene un efecto diferente, es igual. La oposición que opone a CC o CA es igual porque la resistencia no depende de la frecuencia. Ahora, los otros dos componentes, la bobina y el condensador, sí es diferente su comportamiento en CC que en CA. En CC, por ejemplo, la bobina se presenta como un cortocircuito porque su resistencia es muy pequeña. Sin embargo, si la frecuencia aumenta, también aumenta su reactancia, que es su resistencia a la corriente alterna. El condensador tiene un efecto opuesto. En corriente continua se comporta como un cortocircuito una vez que se haya cargado. Solamente en régimen transitorio, mientras se está cargando, circula corriente para cargar el condensador y luego ya cuando se iguala la tensión del condensador a la de la fuente, entonces no circula corriente y eso sería un comportamiento como si fuera que el circuito está abierto. Sin embargo, como también tiene una dependencia de la frecuencia, a medida que aumenta la frecuencia, entonces su reactancia disminuye, tiene relación inversa. Entonces, ese es el comportamiento que tenemos que tener en cuenta como principio fundamental para el análisis de estos componentes en la corriente alterna. Entonces, ahí tenemos la explicación desde el punto de vista del material del resumen que yo le estuve indicando. Bueno, para tratar la corriente alterna con la matemática, entonces se utiliza la física, en donde los valores de las magnitudes se representan por vectores, el cual tiene un valor, un módulo, una orientación, un ángulo, un origen y un fin, que podemos ver acá. Entonces, por ejemplo, si queremos sumar estos dos vectores que pueden representar tensiones, si es un circuito serie, corrientes, si es un circuito paralelo o potencias para cualquier circuito, entonces acá tenemos la explicación gráfica de cómo se resuelve esto, ¿verdad? Cómo se va colocando uno a continuación en otro y luego se une el principio con el final, y bueno, eso representa gráficamente el resultado de la sumatoria de estos vectores. ¿Ah? Entonces, lo que acá quiere indicar es que justamente por la orientación que tienen estos vectores no es una suma aritmética, no es que sumo directamente el valor de uno al otro, sino que debo tener en cuenta el ángulo. Entonces, dependiendo del ángulo, esta sumatoria va a tener un resultado diferente. Acá podemos ver en un circuito serie compuesto de los tres elementos, resistencia, bobina y condensador,
cómo se va repartiendo esta tensión en los tres lugares y se ve la forma de onda en cada uno. Se observa que la tensión y la resistencia están en fase, tienen la misma forma de onda, varía de igual manera. Sin embargo, en la bobina y en el condensador tiene diferente forma de onda. Por ejemplo, la bobina está en adelanto la tensión, o se podría decir que está en atraso la corriente, y en el condensador está en retraso la tensión, o se podría decir que está en adelanto la corriente. Entonces acá se puede evidenciar por la forma de onda respecto a la forma de onda de la fuente, el desfasaje, que es la diferencia de ángulo que existe entre la onda en cada elemento y la forma de onda de la fuente. Bueno, también podemos observar la impedancia de cada elemento. En el caso de la ZL, ¿no? Sería omega por L. Omega es la velocidad angular, que equivale a 2 por pi por frecuencia. Por ejemplo, acá en nuestro país usaríamos 50 de frecuencia. Pi sería aproximadamente 3,14. Y L es el dato que tenemos que extraer de la bobina, ya sea del dato de placa, ya sea medido. En el condensador la fórmula es inversa, 1 sobre omega C, omega igualmente de 2 pi frecuencia, y C es la capacidad del condensador, que se mide en faradios. Normalmente viene especificado en microfaradio, entonces hay que usar el exponente menos 6 en ese caso. Tenemos una forma de recordar de cómo es el desfasaje de la corriente y de la tensión. Entonces da una regla mnemotécnica. En algunos casos, para algunos le puede ser útil saberlo de esa manera. Tenemos acá entonces algunos casos en donde tenemos los datos del circuito, la resistencia, ¿ah? La reactancia inductiva, la reactancia capacitiva. En este caso la reactancia capacitiva es mayor, entonces se contrarresta con la inductiva y resulta una capacitiva ya menor, ¿verdad? Porque esta parte se anuló con la otra reactancia que tiene una polaridad opuesta. Finalmente esa reactancia se suma a la resistencia, que no está variando, y tenemos la suma vectorial, que es la impedancia, ¿tá? Con su ángulo de desfasaje, ¿tá? Y el coseno de ese ángulo sería el famoso factor de potencia, que lo que nos indica es el desfasaje entre la tensión y la corriente en un circuito. Tenemos un caso especial que sería el circuito resonante. En el circuito resonante, la reactancia inductiva y capacitiva son iguales. Entonces, finalmente, la única reactancia total equivalente del circuito es la resistencia. Y eso ocurre a una cierta frecuencia, ya que la frecuencia afecta en forma inversa a la reactancia capacitiva que a la inductiva. Entonces, hay una frecuencia en las cuales ambas reactancias se igualan, y como son de signo contrario, entonces se anulan entre sí. Por lo tanto, la única resistencia equivalente de todo el circuito sería la resistencia pura, ¿verdad? Porque las otras dos resistencias, que serían la reactancia, la bobina del condensador, se anulan entre sí. Entonces, finalmente, queda que la Z equivale a la R, ¿verdad? Que sería la resistencia, ¿verdad? Entonces, por ley de Ohm, la corriente también sería V sobre Z, que sería R, ¿verdad? Ahora sí, existe tensión en todos los elementos. Ahora, existe tensión en la resistencia, existe tensión en el condensador y en la bobina, que en este caso serían iguales también las tensiones, también las potencias, bueno, todos son iguales y opuestos y se anulan entre sí. Ahora, para allá esa frecuencia en la cual ocurriría eso, entonces tenemos esta fórmula que resulta del despeje de la igualdad de la XC y la XL. Entonces se despeja la frecuencia, que en este caso se denomina frecuencia resonante, se abrevia FR. La FR equivale a 1 dividido 2 por pi raíz de L inductancia por C capacitancia, ¿no? Entonces, con esta fórmula podemos hallar para qué frecuencia ocurre la resonancia.
Bueno, ahí va un ejercicio, por ejemplo. Bueno, si tenemos el caso caso 3 ahora, el caso de máquinas frigoríficas con muchas máquinas inductivas, entonces hay un desfasaje, un atraso de la corriente respecto a la tensión, un desfasaje, ¿verdad? Entonces, acá explica cuál sería la potencia activa, ¿verdad? Tendríamos tres potencias, ¿verdad? La potencia activa, que sería la parte resistiva. Tenemos la potencia reactiva, sería la Q, ¿verdad? Podría hallarse V por I por seno de phi, ¿verdad? La potencia activa se puede hallar por V por I por coseno de phi. Y la potencia total sería la potencia aparente, ¿verdad? Sería V por I. Estamos hablando del sistema monofásico, ¿verdad? Bueno, en el caso de cargas que tienen mucha inductancia, entonces consumen mucha potencia reactiva. Y lo que dice acá, resumidamente, es que eso sobrecarga el sistema, porque la suma total de potencias, que es la potencia aparente, que se representa por la letra S mayúscula, entonces sería la suma vectorial de la potencia activa P y la potencia reactiva Q. Entonces, si la potencia reactiva Q es una potencia grande, entonces recarga el sistema porque se suma a la potencia activa, que sí es la que produce realmente trabajo, la que transforma a una forma de energía útil, ¿verdad? Calor, ¿verdad? Energía térmica, ¿verdad? Calor o frío, refrigeración, energía luminosa, energía mecánica, ¿verdad? Y la reactiva en realidad sirve para formar los campos, producir el desfasaje, ¿verdad? Y producir los polos magnéticos con el desfasaje correspondiente para que eso produzca el giro de las máquinas eléctricas. O sea, tiene su utilidad, solo que circula y no se transforma en una potencia que podamos extraer en el eje, por ejemplo, en una máquina motriz, ¿verdad? En fin, bueno, forma de representar la impedancia. La impedancia dijimos que es la oposición compuesta, la oposición total, la que se forma de la resistencia y de las reactancias existentes. Entonces, habíamos hablado ya en la clase anterior, cuando hablamos de números complejos, de que la resistencia se representa por un número en el eje real y la reactancia se representa por números en el eje imaginario, en el eje Y. Y como tenemos dos reactancias, tenemos que la reactancia inductiva se representa en el eje Y, hacia arriba, hacia la parte positiva, y la reactancia capacitiva en el eje Y también, pero hacia abajo, ¿verdad? Sería hacia acá, la parte negativa. Son iguales y opuestas y se contrarrestan. De hecho, que por eso ocurre el fenómeno de la resonancia que habíamos hablado recién, de que si ambos son iguales y opuestos, entonces se anulan y queda solamente la resistencia, y por lo tanto la impedancia sería la suma de la resistencia más la reactancia si es que la hubiere, y si no la hubiere, entonces la impedancia sería igual que la resistencia, sería el caso de un circuito resonante. Ahora, habíamos hablado de que en forma trigonométrica podíamos hallar el valor de esa impedancia de esta forma, ¿verdad? Sumando el cuadrado de ambos catetos, ¿verdad? La resistencia sería la X. La reactancia resultante, la resta de las reactancias inductiva y capacitiva sería la Y, ¿verdad? También al cuadrado, y luego la raíz de eso. Entonces sería para hallar la hipotenusa. Este es el famoso teorema de Pitágoras que indica en esta parte, ¿verdad? Entonces hallamos el módulo, ¿verdad? Y para saber el ángulo podemos hallar a través de la función trigonométrica, podría ser seno, coseno, tangente. Yo normalmente uso tangente porque si tengo los datos de los catetos, la relación entre los catetos sería la tangente. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente y hacer función inversa para hallar el ángulo. Sería con la tecla Shift en la calculadora.
Bueno, también se acuerdan que habíamos hablado de la aplicación que tiene la calculadora de hacer conversiones de la forma rectangular a la forma polar. Entonces podíamos poner las componentes x e y, pasar a polar y como resultado tendríamos ya el módulo y el ángulo. Eso sería mejor, ¿verdad? Usando la aplicación que ya viene con la calculadora. Y también si tenemos la forma opuesta, o sea, si tenemos como dato la hipotenusa, o sea, la impedancia total en este caso, y el ángulo podríamos hallar las componentes, la resistencia y la reactancia. Entonces, eso también tiene una aplicación en la calculadora que sería conversión de polar a rectangular. Introducimos Shift con la tecla correspondiente, convertir a rectangular, Shift Pol, lo opuesto. Como dato introducimos el módulo y el ángulo y nos da las componentes x e y, la resistencia y la reactancia equivalente ya. Si queremos hacer en forma trigonométrica, directamente usamos esta fórmula. Si queremos hallar la resistencia, sería la impedancia por coseno de phi, el coseno del ángulo, y la reactancia sería la impedancia por el seno del ángulo, en forma trigonométrica. Bueno, y acá tenemos la función para hallar el ángulo a partir de la tangente, inversa tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, la reactancia sobre la resistencia. Bueno, ¿en qué caso usamos una u otra? Tenemos las dos formas. La forma binómica sería rectangular y la forma polar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso usamos? Pregunta. Y lo normal es cuando queremos sumar, usar la forma rectangular, o sea, la forma binaria, ¿verdad? Que tiene las dos componentes. Cuando queremos sumar y restar. Ahora, si queremos multiplicar o dividir, yo recomendaría la forma polar y acá también dice lo mismo el material. Cuando hacemos suma y resta es muy simple, sumamos las partes reales por un lado, que normalmente son positivas, y las partes imaginarias por el otro lado, que dependiendo del tipo de reactancia pueden ser positivas o negativas, o pueden tener una positiva o otra negativa, entonces va a ser una resta, ¿verdad? Y finalmente queda la que tiene mayor valor con su signo. Si usamos la forma polar, que es la que mencioné usar cuando se multiplica o se divide, entonces si multiplicamos, se multiplican los módulos y se suman los ángulos, serían los argumentos. Y si estamos haciendo una división, se dividen los módulos, ¿está? Se dividen los módulos y se restan los ángulos. Esta es la operación. Si queremos hacer una u otra operación y no tenemos en esa forma expresada, ¿verdad? Tenemos que hacer entonces una conversión primero, ¿tá? Por ejemplo acá, un ejemplo de una actividad que pide realizar. Número 1 dice sumar dos números y está en la forma binaria, en la forma rectangular. Entonces no hay problema, se suman entre sí las partes reales y las partes imaginarias con su signo, cada una resta. Si queremos multiplicar, fíjense que está en rectangular, el ejemplo 2. Entonces, se podría hacer de esta forma, sin problema, pero lo recomendable es pasar a polar cada uno de los números, así como está acá, y luego realizar la operación tal cual indica acá, para multiplicar los módulos y sumar los argumentos, que sería el número 3, multiplicar el 3 por el 5 y sumar el ángulo 45 más el 27, y ya está. Re fácil, ¿verdad? Si queremos sumar, resulta que, como vemos, esto está en polar, ¿verdad? Módulo y ángulo. Entonces, primero tenemos que convertir a la forma rectangular, así tal cual los ejemplos 1 y 2. ¿Verdad? Y luego realizar la operación de suma, sumar la parte real con la parte real, las imaginarias con la parte imaginaria con su ángulo, ¿verdad? Y el resultado lo vamos a tener obviamente en rectangular. Si necesitamos la forma polar, hay que hacer una conversión de rectangular a polar. Bueno, en corriente alterna, la ley de Ohm sería B sobre Z, ¿verdad? Entonces,
Z sería la impedancia. Cuando tenemos una división, tenemos que tener forma polar. Por eso indica acá B con su ángulo, Z con su ángulo, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Eso es lo que indica acá. B sobre Z, división, y el ángulo resultante sería la resta. ¿Ya? Esa es la ley de Ohm en corriente alterna. B sobre Z, porque Z engloba toda la oposición del circuito, que sería la impedancia. Y también tenemos acá el concepto del factor de potencia. ¿Qué es lo que es el factor de potencia? Es un número que relaciona la potencia activa de un circuito con la potencia total o aparente. La potencia activa sería de los componentes resistivos y la total o aparente sería la suma vectorial de la activa con las potencias reactivas, que serían las potencias de las bobinas y los condensadores. Básicamente, este número nos indica el desfasaje entre la tensión y la corriente en un circuito. Está entre la B y la I, que puede estar en fase, en adelanto o en atraso, dependiendo del tipo de circuito. Pero se puede hallar en los diferentes triángulos, por ejemplo, en el triángulo de potencia, que sería esta, relacionando la potencia útil o activa con la potencia total o aparente. Entonces, en corriente alterna ya sabemos que tenemos tres potencias. Tenemos la P, que es la potencia activa de la resistencia, Q, que es la potencia reactiva, que si tenemos la bobina y el condensador en el circuito, tendríamos que hacer una resta de las Q, porque tenemos Q inductiva de bobina, Q capacitiva de condensador, entonces son potencias reactivas opuestas. Entonces la total equivalente a las dos sería la resta, que finalmente va a quedar con un signo dependiendo de cuál de las potencias sea la mayor. Y la aparente, que podríamos ya simplemente multiplicando la tensión por la corriente, que se mide en volamperios, PA. Entonces sería la suma vectorial de la potencia activa P y la potencia reactiva resultante Q. O sea que es la resta de las potencias reactivas del circuito, y eso nos da el valor de la potencia total o aparente. Entonces tenemos P, que se mide en vatios, Q, que se mide en var, que sería la resta de QL menos QC, QL en var, QC en var, se resta, queda con el signo dependiendo de cuál de las Q sea la mayor, y entonces la sumatoria vectorial sería la S, que se mide en VA. Que si es una potencia aparente grande se utiliza múltiplo, o sea, el KB. Bueno, acá tenemos un circuito de ejemplo donde está resuelto el circuito. Primeramente tenemos ya la resistencia, entonces ya está en ohm. La impedancia de la bobina se convierte a ohm, ¿verdad? Porque lo que nos da acá es la inductancia. Todavía no está en ohm, no puedo yo sumar a los ohm de la resistencia ni tampoco al capacitor, porque el capacitor tampoco está en ohm. Entonces lo primero que se hace es hallar las impedancias de la bobina en ohm por la fórmula 2pi frecuencia L, la impedancia del condensador también en ohm con la fórmula 1 sobre 2pi frecuencia C, y teniendo ya todos los valores en ohm, entonces podemos hacer una sumatoria vectorial. La sumatoria vectorial sería sumar la resistencia más la resta, en este caso la reactancia, pues son de signos opuestos, la XL menos la XC, y acá tenemos la expresión rectangular. La impedancia total sería pasar esto a la forma polar, ¿tá? Podemos hacer con la aplicación o podemos hacer por trigonometría, así como se realizó acá. La suma de la resistencia cuadrada más la suma de la reactancia equivalente, que es la resta al cuadrado, y raíz. Da este resultado. El ángulo podemos hallar por función inversa tangente. ¿Tá? Entonces, dependiendo del valor de la tensión aplicada, en este caso 220 voltios, indica acá, bueno, considero 220, que es lo correcto para nuestro sistema. Digo, la impedancia nos da la corriente, ¿tá? Que si le ponemos el ángulo, entonces acá tendríamos indicado cuál sería
el ángulo también, ¿está? En forma polar. La potencia activa podríamos hallar por V por I por coseno de phi. Tenemos V, tenemos I y coseno del ángulo, ¿tá? Y nos da una potencia en vatios. La potencia reactiva podríamos hallar por V por I por seno de phi, ¿tá? Entonces, acá nomás lo que cambia la fórmula, entonces tenemos ya el resultado en volt ampere reactivo más conocido como var. Y la potencia aparente sería simplemente V por I, ¿tá? Podríamos verificar haciendo una suma vectorial de la potencia activa y la reactiva y nos debe dar este resultado, que sería también pasando de rectangular, utilizando la parte real, vatios, a la parte imaginaria, var, conversión de rectangular a polar, y nos debe dar este resultado con el ángulo correspondiente que ya tenemos. Esa sería una forma de verificar. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios también planteados, el concepto de armónico, que son simplemente las frecuencias múltiples de la fundamental. Vemos acá la fundamental y vemos que tenemos otras varias frecuencias, la tercera, la quinta, la séptima, ¿tá? Armónicos, que son los múltiplos que se suman a la fundamental. Y fíjense, esto que está en amarillo sería la sumatoria total. Y fíjense cómo le afecta a la onda fundamental. Con esta tensión, con esta forma de la tensión, tiene que funcionar las máquinas, y obviamente a algunas máquinas le va a perjudicar, ¿verdad? A lo que son, eh, ¿cómo se dice? Máquinas motrices, a los circuitos electrónicos. Esto sí o sí le va a afectar, ¿verdad? Al que no le afectaría demasiado sería a una resistencia, ¿verdad? Ese calor ahí no le afectaría. Pero donde hay otros componentes electrónicos, sí, esto le afectaría. Por eso son perjudiciales, ¿verdad? Entonces los armónicos, en el caso de que sean excesivos, habría que filtrar eso, anular eso, de tal forma que quede solamente la fundamental, ¿tá? Entonces, acá tenemos los efectos nocivos, ¿verdad? Estos serían algunos elementos, ¿verdad? Todo el equipo electrónico, motores, fuente de alimentación conmutada, que tengan interruptores, así que cierren, abren. Entonces, eso generan los armónicos. Y sus efectos son estos, ¿verdad? El calentamiento de los transformadores, sobrecargan los conectores neutros, disparo inesperado de los interruptores diferenciales de vivienda, ruido, posible daño en el circuito electrónico, sobrecarga de los condensadores de conversión de potencia, etc. Así sería. Bueno, entonces, hasta ahí tenemos este material, que nos está mostrando justamente el tema de las potencias. Bueno, paso a este otro material donde ya continúo hablando del análisis a través de las potencias, que es el tema justamente del día. Entonces acá podemos ver justamente el triángulo que representa a las potencias de un circuito. Vamos a ver un poco así. Se ve ahí, se ve mejor ahí, ¿verdad? Triángulo de tensión, tenemos tensión en la resistencia, en la reactancia y la tensión total, ¿verdad? Tensión por corriente da potencia. Entonces acá tenemos potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, ¿verdad? Esto se denomina triángulo de potencia, ¿verdad? A partir del triángulo de tensión se obtiene. Acá tenemos también la fórmula para ya cada una de las tensiones, ¿verdad? Para la tensión total, y por Z, tensión de reactancia, y por X, tensión de resistencia, y por R. Potencia total V por I, o I cuadrado Z. Potencia en la resistencia VR, hay que tener que VR, tiene que ser, no es cualquier V, VR por I, o I cuadrado R. Potencia en la reactancia I por Vx, Vx tiene que ser, no cualquier V, Vx, o I cuadrado X. Potencia total V por I, ¿está? Total, o I cuadrado Z. Entonces, ahí, ¿verdad?
Bueno, entonces tenemos ahí las tres potencias: potencia activa P, potencia reactiva Q, potencia aparente S. Ahí está. Activa, reactiva y aparente. ¿Ok? Bueno, entonces acá justamente habla de eso nada más, ¿verdad? De las potencias. Potencia activa, que sería la resistencia pura, la que se transforma en otro tipo de energía, ¿verdad? Mecánica, lumínica, térmica, química. Es la potencia que realmente se consume en los circuitos, ¿verdad? Se representa por la letra P, se mide en vatios. Se puede hallar por la siguiente fórmula, como ya habíamos dicho, ¿verdad? V por I por coseno de phi, o I al cuadrado por R, ¿verdad? I cuadrado por R, I cuadrado por Z por coseno, que sería R, simplemente. Esa es la deducción, ¿verdad? Y es la que se consume en los elementos resistivos. Potencia reactiva, que no se considera potencia consumida, pero sí es una potencia que hace que circule una corriente reactiva que sirve, como habíamos dicho, sirve para que funcionen equipos que tienen carga inductiva como motores, transformadores, condensadores, etcétera, pero no produce trabajo útil porque estos aparatos no generan energía mecánica, lumínica o térmica a través de esta potencia. Entonces, es una potencia que circula simplemente la corriente, sobrecarga el sistema porque suma corriente, pero no se transforma en otra parte de energía, solamente en campos eléctricos o magnéticos. Se mide en volt-ampere reactivo, como indica ahí, se designa, se representa por la letra Q, y se puede hallar con la siguiente fórmula: V por I por seno de phi y también por I cuadrado de X. ¿Tá? Entonces, aclara acá que es debido a los elementos reactivos, ¿verdad? Bobina y capacitor. Potencia aparente, la otra potencia, sería la suma vectorial, la suma total, el total de la potencia del circuito, la potencia aparente. ¿Tá? Se representa por la letra S, se mide en volt ampere, VA. ¿Tá? Entonces, también la fórmula sería para allá V por I o I al cuadrado por Z, ¿verdad? O podríamos hallar también dividiendo P por coseno de phi, acá está, Q por seno de phi, o sumar vectorialmente la potencia activa más la reactiva. ¿Está? De varias formas se puede hallar. Entonces acá tenemos el resumen de los tipos de circuitos: resistivo puro, inductivo puro, capacitivo puro, RL, RC, RLC, y tenemos las potencias que tenemos en cada una. Si es resistivo puro, su potencia I cuadrado por R. Si tenemos RL, RC, RLC, siempre vamos a hallar la potencia activa por I cuadrado por R, ¿verdad? I que circula por esa resistencia al cuadrado por la resistencia misma. ¿Está? Entonces tenemos que asegurarnos que esa I sea la que circule por esa resistencia nada más. En circuito inductivo y capacitivo puro obviamente no existe potencia activa. La potencia reactiva en un circuito reactivo puro no existe, ¿verdad? Obviamente en el inductivo, ¿tá? Tendríamos I cuadrado por XL si es inductivo, I cuadrado por XC si es capacitivo. ¿Tá? Lo mismo si es RL, RC o RLC, tendríamos I al cuadrado por L. Tenemos que asegurarnos que esa corriente sea la que circule por esa bobina nada más. Y si tenemos un circuito donde tenemos L y C, tenemos que restar las dos potencias que hallamos, o directamente restar la reactancia primeramente y multiplicar por el cuadrado de la corriente. ¿Tá? Bueno, si tenemos circuito resistivo puro, la aparente coincide con la potencia activa. Si tenemos inductivo puro, la aparente coincide con la potencia inductiva. Lo mismo pasa con un circuito capacitivo puro. La potencia aparente coincide con la potencia capacitiva. Si tenemos RL, la suma sería la potencia resistiva P más la potencia reactiva JQ. Si tenemos RC, sería igual P más, acá sería menos realmente, JQ, si le ponemos el signo, ¿tá? Porque la Q al final es más, pero la Q es negativa.
Y si tenemos un circuito RLC, sería la potencia activa P, y acá sería más o menos también, ¿verdad? Finalmente, o sea, más lo que resulte de la Q, que depende de qué valor sea la QL y la QC. ¿Está? Bueno, y hasta ahí con este material. Entonces, oh, oh, oh. Entonces, finalmente, de esa forma podemos calcular un circuito de corriente alterna empleando los triángulos de potencia. Entonces acá vamos a pasar un poco al siguiente tema. Acá tenemos potencia total. Bueno, acá te lo que le quería mostrar. Entonces, potencia total de un circuito. Si tenemos un circuito con varias cargas, entonces, ¿cómo calculamos la potencia total? Que es lo que nos interesa. Entonces, teníamos que hacer una suma de potencias activas y reactivas por separado. Por ejemplo, tenemos tres cargas. Entonces, sumamos las tres potencias activas y las tres potencias reactivas. ¿Está? La potencia aparente no se puede sumar, ¿no? Acá clara, no se suma. ¿Por qué? Porque tiene diferentes ángulos, ¿verdad? Lo más probable es que tenga diferentes ángulos, entonces no se puede hacer sumatorio. ¿Está? Hay que sumar en cada eje. En el eje X todas las potencias activas, en el eje Y todas las potencias reactivas con su signo y resulta una sumatoria finalmente de potencia compleja, ¿verdad? Por el teorema de Pitágoras en forma trigonométrica sería de esta forma, ¿verdad? Cuadrado de todas las potencias activas más el cuadrado de todas las potencias reactivas resultantes ya ahí, ¿verdad? Y raíz de todo eso, y eso da la potencia aparente, ¿verdad? Y el factor de potencia o coseno de phi sería la relación entre la potencia activa total dividido la potencia aparente total, ¿está? Entonces acá podemos ver en forma gráfica qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Está? Calcular primeramente cada una de las potencias activas y reactivas, ¿está? Y a través del triángulo de potencias, la forma gráfica sería tal cual indica acá el dibujo. Vamos a mirar un poco esto, creo que está muy interesante. Ahí. Perfecto. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos tres cargas, cada uno con su potencia activa y reactiva correspondiente, que da una potencia aparente de cada carga. ¿Tá? La carga 2 también, con su potencia activa y reactiva correspondiente y su total de potencia aparente. La carga 3 con su potencia activa y reactiva correspondiente, que da una potencia aparente 3 acá. Y la sumatoria gráfica de todo eso que da la potencia total, que sería la suma de la potencia 1 más la 2 más la 3, da la potencia total. Y la Q total, que también sería la sumatoria de la potencia reactiva 1, Q1, reactiva 2, Q2, reactiva 3, Q3, y da la potencia reactiva total. ¿Tá? Y la sumatoria de la actividad total más la reactiva total da la potencia aparente total, sería este triángulo más grande. Y con eso tenemos también un ángulo acá, cuyo coseno de phi nos va a dar el factor de potencia total, que es lo que normalmente necesita. Entonces acá, en forma trigonométrica, si tenemos los datos de una carga, por ejemplo 3 motores, entonces lo normal es que en la placa de la potencia activa y la potencia reactiva, lo normal es que extraigamos del factor de potencia. ¿Tá? Entonces, si tenemos la activa y queremos la reactiva, tenemos que dividir por la tangente del ángulo. Y el ángulo podemos sacar del factor de potencia, que justamente el coseno del ángulo, hacemos función inversa coseno y tenemos el ángulo. Y dividiendo la potencia por la tangente del ángulo, entonces nos va a dar
la potencia reactiva. ¿Tá? Entonces acá, por ejemplo, si quisiéramos saber este motor cuánto es su potencia aparente total, podríamos hacer una sumatoria vectorial, que sería una conversión rectangular a polar. Esto está en kilos, todo en kilos. Entonces podemos usar en kilos nomás ya, ¿verdad? O sea, podemos usar 2 y 5. O si queremos usar 2000 y 5000, da lo mismo, ¿verdad? Entonces usamos la calculadora, la tecla pol, para pol conversión a polar, 2,5 igual, ahí tenemos la potencia aparente de la carga 1, RCL tangente al ángulo 68,19, y coseno da 0,99, acá arriba. Bueno, RCL tangente 68,19, coseno 68,19, ¿cuánto sale esto? 0,37 coseno. 0,37 el coseno. ¿Está? 68,19 da el ángulo. Nosotros dividimos 7,2. 2 divididos tangente 68,2. Wow. Vamos. Tangente sería propuesto Q adyacente P. Así que ya Q. P por tangente tiene que ser, o sea que 2 por tangente 68,9, 2,2. Sí, así da, ahí está. Les muestro. 2, que está en kilovatios, ¿verdad? Por la tangente del ángulo, da 5 kilovatios. ¿Está? Entonces, este es el ejemplo, suponiendo que el ángulo sea 68,2, y que el coseno de 68,2 sea 0,37. Coseno de phi 0,37 sería. O sea, si esta máquina da la potencia en la placa de 2 kilovatios y el coseno de phi es 0,37, entonces corresponde a ese ángulo, ¿verdad? 68,2. Entonces, multiplicando la potencia activa por la tangente del ángulo, tenemos la reactiva. ¿Está? Entonces, eso es lo que se hace en los ejemplos que tenemos acá para hallar la potencia activa y reactiva correspondiente, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que hacemos es sumar acá 2 más 5 más 7, potencia activa, 5 más 7 más 5, ¿verdad? Potencia reactiva, pero en este caso, acá en este ejemplo, aclara que el número 3 es capacitivo, o sea que este resta, o sea, anula a este 5 kilovatios inductivo y va a quedar 7 nada más, ¿verdad? Finalmente, acá la potencia aparente total sería la suma vectorial que indica acá como una forma trigonométrica, que nosotros podemos hacer simplemente conversión a polar, ponemos la parte real que es 14, separamos por una coma, ponemos la parte imaginaria que es 7, y igual, y da 15,6, ¿verdad? Que es lo que indica ahí el material. Y el ángulo sería RCL tangente y me da 26,56 grados, 26,57. Entonces ya hago coseno de 26,57 y me da 0,89, que acá se redondeó en 0,9 ya. ¿Está? Bueno, entonces ese coseno phi es el famoso factor de potencia. Entonces con eso se completa el cálculo, ¿verdad? Para determinar la capacidad. Una vez que tengamos el factor de potencia determinado de la sumatoria de las cargas, que pueden ser 3 o varias más, ¿verdad? Que se puede hacer con una planilla de Excel.
para tener todo esto en forma de formato Excel y colocar todo con su fórmula, todo programada. Finalmente podemos ver la necesidad de la corrección de ese factor de potencia. O sea, si necesitamos o no corregir el factor de potencia, que es el tema siguiente justamente. En donde se define primeramente el factor de potencia. ¿Qué es lo del factor de potencia? Sería la relación entre la potencia activa y la aparente, sería la relación entre la resistencia y la reactancia. De esa forma se puede calcular matemáticamente, pero básicamente es el coseno del ángulo entre la tensión y la corriente. O sea, nos indica que hay un desfasaje, ¿está? Dependiendo de su valor. Si es 1 está en fase y si es diferente a 1 está en desfasaje, ¿está? Entonces, acá tenemos un tipo de carga con su factor de potencia. Acá tenemos los tipos de carga que podrían ser resistivos puros, que están en fase, inductivo y causativo, que están en desfasaje, pero son opuestos. Entonces la estrategia es justamente, si el circuito es muy capacitivo, se colocan inductores para compensar, ¿verdad?, el efecto, ¿tá? Serían media y alta tensión. Y en baja tensión, normalmente los circuitos son inductivos, o sea, lo que se hace es compensar, anular las inductancias con capacitores. Esa es la idea. Este sería el desfasaje entre la tensión y la corriente, y el coseno de ese ángulo sería el factor de potencia, ¿tá? Entonces, dependiendo de si es inductivo o capacitivo, se va a ver de esta forma o de esta forma el desfasaje. Bueno, acá tenemos el triángulo de potencia de una carga que se ha corregido el factor de potencia. Entonces, vamos a mirar un poco. Tenemos dos triángulos. Tenemos el triángulo grande, ¿verdad?, P, Q y S, ¿verdad? Y acá se compensó, se anuló una parte, en este caso se anuló con un capacitor, entonces esta parte se anuló y quedó una potencia relativa inductiva menor, ¿verdad?, que sumado a la potencia activa, que no varía, ¿verdad?, según este gráfico, entonces nos da una potencia aparente menor y otro ángulo, ¿está? En base a esto, entonces, tenemos la fórmula para calcular cuánto es el valor del capacitor, ¿verdad? Pero acá, antes de eso, tenemos un ejemplo donde da una situación, ¿verdad?, de una carga con dos factores de potencia. Entonces, para que se vea qué es lo que ocurre, con un factor de potencia alto, ¿verdad?, tenemos una corriente baja y una potencia aparente baja también, ¿está? Despejado de la potencia V por I por coseno de phi, entonces la corriente sería potencia dividido V por coseno, entonces con 0,96 da 4,53 amperes. Con esa potencia, entonces tenemos simplemente, con esa corriente tenemos una potencia de 1042 volt-amperes. Considerando la misma carga, pero con factor de potencia bajo, ¿tá? Entonces lo que cambia acá en la fórmula es el coseno de phi y da una corriente de 17 amperes, comparado con 4,5 es más del doble, ¿verdad? No, mucho más, casi 4 veces más. Y la potencia aparente entonces sería V por I, con esta corriente da 3400, comparado con esta potencia da más del triple de potencia, ¿tá? Entonces, con esa comparación tenemos, ¿verdad?, estos resultados, ¿verdad?, de la comparación. La demanda de intensidad diferente, eso exige usar mayores cables, ¿verdad?, y las pérdidas por la circulación de esa corriente aumenta también, ¿está? Entonces, dependiendo del factor de potencia, las pérdidas de potencia, a medida que disminuye el factor de potencia, las pérdidas va aumentando. Esto es lo que indica el gráfico, ¿verdad? Entonces, en conclusión, si tengo mayor potencia aparente, que es resultante del bajo factor de potencia,
exige que toda la instalación se sobredimensione hasta incluso los generadores, ¿verdad? Y obviamente eso tiene inconveniente, tiene costo, ¿verdad? Desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la compañía que suministra de la ANDE, ¿verdad? Mayor consumo, mayor pérdida, mayor sobrecarga y obviamente incremento en la facturación, ¿tá? Por eso es la importancia de la corrección del factor de potencia, ¿tá? Entonces, de este gráfico que ya habíamos visto, obtenemos justamente la fórmula para hallar la potencia reactiva del condensador, que sería simplemente la potencia activa de la máquina por la tangente del ángulo inicial, el ángulo inicial antes de corregir, menos la tangente del ángulo final una vez corregido, que normalmente, dependiendo de la normativa, lo mínimo sería 0,92 en nuestro país y lo ideal sería 1, ¿verdad? Que lo máximo, ¿tá? Entonces, con esto podemos calcular ya nuestro capacitor, que normalmente se vende en potencia reactiva en bar. Acá ya va a salir el bar del capacitor. Pero si queremos saber la capacidad, acá tiene el despeje de la fórmula y podemos también calcular la capacidad en faradio. O sea, la misma fórmula que sería KQC dividido omega B al cuadrado, la 2 pi frecuencia B al cuadrado. B al cuadrado depende de la tensión del capacitor. Y omega 2 pi frecuencia. Entonces con esto podemos sacar cuántos faradios tiene. Entonces esta sencilla fórmula nosotros podemos sacar nuestra máquina que no tenía el capacitor conectado, luego dimensionado el capacitor y conectado en paralelo a la máquina para que funcione a la misma tensión. Entonces tenemos la ventaja de que en la línea se va a reducir el consumo de corriente, ¿verdad? Se va a reducir las pérdidas, se va a reducir la caída de tensión, se va a aumentar la disponibilidad de potencia en los transformadores, las líneas, los generadores, se va a incrementar la vida útil de las instalaciones, se va a reducir los costos por facturación, ¿verdad? Porque baja la corriente, como habíamos visto, y obviamente la instalación va a tener un mejor rendimiento, ¿tá? Y bueno, entonces con esto prácticamente damos por concluida esta clase, ¿verdad? Y posteriormente seguramente vamos a ya entrar en sistemas trifásicos. Todo un tema otra vez. Vamos a repetir todo esto que vimos acá, vamos a retroalimentar otra vez y vamos a resolver con sistema trifásico, que es sistema que nos conviene aprender, ¿verdad? Porque ya es ya muy universalmente utilizado, ¿verdad? ¿No? Nuestras máquinas mayoritariamente son máquinas trifásicas, obviamente que vamos a encontrar máquinas monofásicas, ¿verdad? Pero tanto los circuitos son trifásicos, las instalaciones son trifásicas, los motores son trifásicos, ya las cargas se dividen en circuitos trifásicos, procurando el equilibrio, también vamos a ver eso en diseño seguramente, y la corrección de factor de potencia tenemos que hacer para sistemas trifásicos también. Entonces todo esto otra vez vamos a retroalimentar. Ya ven que es muy sencillito el tema y que no hay mayormente complicación. Y bueno, hasta ahí la clase de hoy. Espero que, por más que haya sido un poco acelerado ahora por